El 3i Atlas tiene características raras, su propia estructura, porque para ser cometa las primeras fotos mostraron una pequeña protuberancia lumínica, pero no se sabe exacto si era una cola de cometa. Puede responder a un patrón, puede ser una civilización que lo envía con una tecnología o una forma de vida desconocida. Hay civilizaciones que no tienen un planeta, tienen gigantescas estructuras y viajan por el cosmos, de una tecnología muy superior a la nuestra, la gran mayoría. ¿Estamos solos en el universo? ¿Estamos siendo vigilados por inteligencias no humanas? ¿Qué misterios hay alrededor de lugares en los que supuestamente se da contacto? Hoy vamos a hablar con una de las personas que más sabe del tema OVNI, de la ufología de Argentina. Así que prepárense, porque si les ha gustado todo esto que ha pasado con el 3i Atlas, lo que ha pasado también con estos videos que ha revelado el Pentágono, esto que va a escuchar a continuación puede cambiar su opinión sobre el fenómeno OVNI. Y tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos nada más y nada menos que con alguien que siempre había querido conocer, siempre había querido ver en persona, Dante Franch, que está aquí con nosotros desde Argentina. Dante, gracias por estar aquí en Historias Paranormales. Un gusto, Esteban Cruz, la verdad que una alegría verte. Yo te veo y parece que nos conociéramos de toda la vida, porque bueno, esta parte, digamos, cósmica, espiritual, cósmica, nos une a todos por igual, así que gracias por tu invitación. Dante, vamos a hablar de tu experiencia, vamos a hablar de muchas cosas que tú conoces y por la que eres reconocido, pero antes quisiera que habláramos de 2 o 3 temas del fenómeno no humano que últimamente llaman mucho la atención. Y uno de esos temas fue el cometa o el objeto interestelar 3i Atlas. ¿Qué podemos hablar de ese objeto? Bueno, lo que no hay duda de que es muy, digamos, atípico, es muy antiguo. Cuando nosotros digo, el Sol, los planetas no existían, este objeto ya existía, se le calcula 8.000 millones de años de antigüedad. Viene de Sagitario en una línea muy particular, porque no viene por cualquier parte, viene en una línea que sería paralela al movimiento de los planetas, pasó cerca de Júpiter en su momento, cerca de Marte, pero con una órbita muy llamativa que en el momento de mayor acercamiento que podría estar no es visible, porque estaba detrás del Sol. Recién va a empezar está siendo visible ahora en este momento y fue visible previamente. Tiene características raras, primero su propia estructura, porque para ser cometa las primeras fotos mostraron una pequeña protuberancia lumínica, pero no se sabe exacto si era una cola de cometa. Cuando se acercó al Sol, la cola no estaba en dirección al Sol, como generalmente ocurría, y cuando salió, tampoco se le ha detectado la cola de un cometa clásico. Un aumento de la luminosidad tremenda que podría ser producto de pérdida de masa, se calcula que pudo haber perdido el 23% de la masa, y también una variable que no es gravitatoria. La variable gravitatoria es cuando se hace el cálculo en base al acercamiento al Sol, inercial, cuál sería el movimiento de abandono de lo que es la línea postsolar. Y no, hay una modificación. Por ahora la modificación es del 5%, no llega al 5%, lo cual podría ser que por el calentamiento haya desprendido materia, quizás conocida o no conocida, no sé si hay nuevos elementos, a ser tan antiguo y proveniente de un sistema muy lejano, podría ser quizás algún elemento hasta no perteneciente a la tabla de Mendeleev. Por eso todavía hay mucho por especular y por ver. Por ahora no hay un movimiento que no esté determinado más que por la expulsión de masa propia, no como una propulsión que indique un movimiento extremadamente atípico. Hasta el porcentaje que no llega al 5% está dentro de los parámetros normales. El objeto de 45 kilómetros casi tenía una masa interior muy fuerte y bueno, los calentamientos puede generar esa luminosidad extrema. También los cambios de color, porque ha cambiado a colores
muy llamativo, pero eso puede ser los componentes de la estructura del objeto, que es absolutamente distinto. A mí lo que me llama la atención es muy perfecto al punto que para que sea casualidad responde al 0,0005% la probabilidad de que sea una casualidad todo el movimiento angular que ha tenido hasta este momento. Entonces, ¿qué puede ser? Puede responder a un patrón, puede ser una civilización que lo envía con una tecnología o una forma de vida desconocida. Podrían ser forma de vida en base silicio, no base carbono. Nosotros somos base de vida carbono, y si es base de vida silicio, una civilización de otras formas. Y ahí es, Dante, lo que te quiero preguntar es, hay un astrofísico que se llama Avi Loeb, que se ha vuelto muy famoso. Sí. En el mundo del misterio, en el mundo de la ufología, nadie lo conocía hace 10 años. Hoy en día es una estrella. Sí, es jefe encima de los astrónomos ahí en Harvard. Es un astrónomo de la Universidad de Harvard, nada más. Y él dijo hace unos días, estoy seguro que esto va a cambiar la historia y la comprensión de la humanidad, que este objeto es distinto, que es más, en algún momento dijo, puede que se revele algo que nos haga que el dinero deje de valer, así lo dijo. Prepárense, porque si después que hace un descubrimiento, todo el dinero que has tenido, todo lo que has tenido ya no va a valer, o algo así. Y habla mucho él de este objeto, incluso peleando contra sus compañeros, contra la academia. Y ha llamado mucho la atención. ¿Por qué crees que está llamando tanto la atención, o llamando este, que es el tercer objeto interestelar que ha llegado? Exacto. Por eso se llama 3I Atlas. 3I Atlas. Antes hubo otros dos, ¿verdad? ¿Cuáles? Exacto. Uno es la de Oumuamua, que es por el lugar de Honolulu donde fue descubierto, y el otro es el Boryx, que era mucho más pequeño. El Boryx se lo caracteriza directamente como una especie de asteroide, cometa asteroide. En cambio, el Oumuamua, que ese sí es raro, porque cuando pega la vuelta al Sol aceleró, pero ese aceleró directamente. Entonces se especula con que acelera con propulsión, porque cuando hay un calentamiento y empieza a alargar materia del interior, tipo Heiser, ponele, no es que sale de un solo lugar y de la tobera posterior para generar el impulso, sale de muchos lados, comienza a tener giros, volteretas y puede cambiar hasta la de la dirección. En el caso anterior no, fue muy directo una propulsión y a una velocidad tremenda. Hoy el EI Atlas, el 3I Atlas, tenía una velocidad inercial de 63 kilómetros por segundo, pero en ascenso. O sea que de los 54 kilómetros por segundo cuando se lo detecta, ahora estaba en los 63 kilómetros por segundo. Todavía no está hecho perfecto el cálculo en la salida del Sol, de atrás del Sol. Porque ¿qué pasa? Cuando vos vas yendo al Sol, el Sol te atrae. En cambio, cuando vos pasás el Sol te atrae al revés. Vos estás venciendo la gravedad. Es como cuando bajás a la Tierra, la gravedad de la Tierra te atrae. Pero cuando salís tenés que vencer la gravedad para poder salir. Bueno, con respecto al Sol es similar. Y hay que ver ahora si está acelerando más allá de lo que podría ser la propulsión generada por esa dispersión de materia. Lo que Avi Loeb plantea es, primero, él catalogó en 7, de 1 a 10, la posibilidad de que sea un artefacto inteligente, creado por una civilización inteligente. Después lo redujo a 4. Ahora, que puede ser una civilización que envía estos artefactos, porque la forma de ingreso es muy perfecta. Ese es el punto. El Oumuamua también fue muy perfecta. Ahora, esa civilización ¿es ultra tecnológica avanzada? No, por esto. Porque las ultra tecnológicas avanzadas utilizan portales gravitatorios, utilizan otros medios de traslación, no necesitan buscar la fuerza inercial del Sol, a no ser que se acerquen estáticamente para tomar el combustible del Sol, que es el hidrógeno. Que eso sí ha ocurrido. Ha ocurrido que las propias ondas SO, estéreo, europea, que son las ondas que están entre el Sol y la Tierra,
previendo las erupciones solares, que son las que podrían dejar de hacer funcionar centrales nucleares, sistemas de comunicación, sistemas satelitales, todo dejaría de funcionar. Entonces esas ondas están viendo las emanaciones del viento solar, de las tormentas solares, si vienen a la Tierra o no. Y esas han detectado naves gigantescas, quietas, porque el Sol gira y la nave está quieta, absorbiendo energía del Sol. Dos casos de observación de estas naves gigantescas. Entonces, el Sol es como una especie de grifo de combustible para ciertas tecnologías, de naves que son 3, 4 veces la Tierra. O sea, hay civilizaciones que no tienen un planeta, tienen gigantescas estructuras y viajan por el cosmos. ¿Por qué? Porque los planetas tienen un periodo de vigencia. Por problemáticas de las estrellas en expansión, por recalentamientos, por enfriamientos. La Tierra tiene un tiempo de vida, porque el Sol tiene un tiempo de vida. Entonces, esta civilización, a no ser que haya venido del hiperespacio, hasta que el Centro Astronómico de Alerta Temprana, por eso Atlas en Chile lo detecta, y haya venido a velocidad hiperespacial y luego a velocidad espacial para poder recabar más información de todo el sistema solar. Todo eso lo vamos a saber, como bien dice Avi, en pocos días más. Cuando se vaya alejando del Sol y comencemos a tener mejores registros reales, y no solo especulativos con que alguien recibió un mensaje del 3 Atlas que dice tal cosa. Pues esas cosas hoy buscar en internet está lleno, ¿viste? Entonces yo como difusor de esto, como periodista de medios y que me invitan en canales o tengo mi propio programa de radio, tenés que tener los pies sobre la tierra, porque si no sos difusor de qué, ¿no es cierto? Pero estoy muy atento y yo no dejo nada ligado a la negatividad. O sea, mientras que no se demuestre lo contrario, es un cuerpo celeste de una estructura extraña, con muy bajo porcentual de agua, lo cual es raro, muy bajo porcentual de hierro, está emitiendo CO2, dióxido de carbono, lo cual es raro también. Hay muchos factores que van fuera de nuestra comprensión de este tipo de objeto, pero recordemos que es mucho más antiguo y proviene de un lugar lejano del cosmos. Y quería preguntarte sobre lo que nos estás diciendo, que me parece interesante, y es, muchos empezaron a decir, y hay muchas historias en internet de personas que dicen que han tenido ese contacto, que recibió un mensaje, que lo que es una nave nodriza que va a tener, va a lanzar como pequeños ovnis para revisar el mundo, que es una sonda de otra inteligencia que está recogiendo información. Pero la mayoría de la gente dice es algo raro que todavía no sabemos qué es. Hay muchas especulaciones. Recuerdo también que hace unos meses el gobierno de los Estados Unidos también desclasificó un video que quiero que veamos a continuación. Y como ustedes están viendo, es un ovni que es impactado por una especie de misil, por un misil o por un dron de Estados Unidos y no le pasa nada al ovni. O sea, antes no teníamos estos videos. En los años 80, 90 hablábamos de esto y la gente decía, es mentira, no existen. Ahora sí sabemos que existen. Es más, el mismo gobierno nos muestra los videos. ¿Podemos hablar un poco, ya saliendo de 3 y Atlas, de esto que también se desclasificó hace un tiempo? Bueno, ocurrió un hecho hermoso por varios puntos. Esto es el 5 de septiembre. Se realizó una nueva audiencia pública en Estados Unidos, en Washington, y ahí hubo personas militares relacionadas a inteligencia, a un periodista, senadores, y bueno, y todos, cada uno aportó un informe. Uno de ellos aportó un informe realmente impresionante sobre, en 1990, un submarino norteamericano debajo del Ártico, que bueno, puedo explicar eso también, pero lo que vos planteás ahora de este misil, que es un Reaper CQ-39, algo así, que es disparado por un dron. Porque un dron de ataque sobre las costas de Yemen estaba siendo monitoreado todo el sector, porque había habido unos ataques de Yemen a una flota norteamericana que estaba cercana por los temas que había estado ocurriendo con Israel.
y Yemen estaba disparando. Entonces estaba muy monitoreado. Y un avión espía estaba monitoreando todo el mar en ese sector y de pronto observa un objeto brillante, luminoso, sobre las aguas a gran velocidad y lo encuadra con los sistemas de disparo automático. Este objeto toca el agua 2 veces, o sea, también es OSNI, objeto submarino no identificado, no solo OVNI o guapo, como lo queramos llamar hoy en día, y dan la orden de interceptarlo. Este dron de ataque, que estaba en posición, dispara este misil Reaper, es un misil muy perfecto, y de hecho lo impacta. Pero cuando lo impacta, se ve la filmación del avión espía que está ahí monitoreando, y el avión espía da las coordenadas para que lo disparen, y se ve el misil venir, toca este objeto, el misil se desarma, el objeto sigue como si nada hubiera ocurrido, el misil ni siquiera llega a explotar. Entonces, cuando presentan esto en el Congreso, ante la coordinadora Luna de apellido, que también se la está jugando mucho. Hay muchas personas hoy que en Estados Unidos que se están jugando el pellejo, ¿no? Si te descuidas por dar a difundir esto. Y lo presenta como una evidencia y nadie había dicho nada, nadie había comentado, esto ocurrió en octubre de 2024 y sin embargo no había circulado en ningún lado esta información que presentaron como primicia en esta audiencia pública. Entonces estamos hablando de tecnologías que nuestros misiles, y digo nuestro, aunque no sean míos ni nuestro, ni de Argentina ni de Colombia, ¿viste? Pero son misiles que tienen una capacidad tremenda y yo creo que los americanos deben estar bastante preocupados porque evidentemente la tecnología actual terrestre no les hace absolutamente nada a estas tecnologías. ¿Por qué? Porque actúan bajo el efecto del gravitón. Entonces el gravitón impide que se genere un campo de energía alrededor que anula la gravedad. Entonces cuando el objeto quiere impactar, no lo toca. Es como si vos estuvieras en una carcasa cerca de un poderosísimo imán y querés llegar al imán en repelido, o sea, en contrario a la atracción del imán, positivo o negativo no, sino en positivo y positivo, y cuando vos querés no podés, y haces fuerza y no podés, porque esa fuerza de energía es la que está generando como una especie de protección. Por eso el misil ni siquiera impacta, pero no explota y se deshace. Dante, y aquí hay una cosa que también te quería preguntar sobre esto, y es que tú mencionaste a una congresista que se llama Ana Paulina Luna. Ana Paulina Luna, exactamente. Ana Paulina se está transformando en una abanderada de la desclasificación OVNI Sí, señor. en los Estados Unidos, y ella ha dicho algo que me pareció increíble, y lo dijo frente a todo el mundo en un podcast como este. Dijo, sabemos más o menos ahora nuevas cosas sobre estos objetos, y dijo, no vienen de otro lugar en el espacio, vienen de otra dimensión. Son seres interdimensionales. ¿Qué piensas de esa afirmación? Que es uno de los factores, o sea, no es el único. Hay civilizaciones que provienen de otros planetas, que giran alrededor de estrellas. Los que son más, podemos llamar cercanos, por decirlo de alguna forma y entre comillas, son aquellas civilizaciones que están alrededor de 5.000 años luz cúbico de la estrella que llamamos Sol. Esto para decirles o plantear en una galaxia que tiene 130.000 años luz de distancia por un lado, más 115.000 años luz de media, más 95.000 años luz de ancho, hablas de cientos de millones de años luz cúbicos. Cuando hablas de 5.000 son como vecinos nuestros. Es como si decir que de esta sala o este estudio hay otra sala, otro estudio acá en la esquina y son vecinos. Bueno, estas son unas 200 civilizaciones de una tecnología muy superior a la nuestra, la gran mayoría. Esas serían las civilizaciones cercanas. Hay civilizaciones lejanas. Según el cálculo de Drake, solamente en nuestra galaxia hay alrededor de 100.000 civilizaciones tecnológicas desarrolladas, solo con las estadísticas, basándonos en los 500.000 millones de estrellas. Esas son estadísticas de Drake, es una ecuación. Y después están los interdimensionales, que significan civilizaciones que pueden estar en distintos espacio-tiempo.
Entonces, nosotros hoy acá, en este lugar, estamos dejando una remanente en el espacio, porque en realidad, desde que empezó la entrevista hasta ahora, estamos en un mismo espacio aparente, pero el espacio real es distinto, porque nos estamos trasladando en el cosmos. Entonces, a nivel del cosmos, si nosotros tenemos la mente tridimensional que determina el aquí y el ahora, es una cosa, pero la mente del cosmos es otra. No estamos en el mismo lugar, en el espacio donde comenzó la entrevista, pero hemos dejado un remanente de energía. Entonces, a distintas vibraciones puede haber distintos espacios estructurales atómicos. ¿Cómo doy el ejemplo? Yo suelo dar el ejemplo con dos objetos que se mueven a una velocidad en un punto y otro, y se van moviendo y no se tocan porque están sincronizados. Vos aumentás la velocidad, aumentás, aumentás y aumentás, y a medida que aumentás la velocidad, el espacio-tiempo que los separa es menor. Y llega un momento que ese espacio-tiempo desaparece y dos objetos pueden habitar el mismo espacio en distintas estructuras de tiempo. Y para Ana Paulina Luna, muchos de esos objetos vienen así, de otra dimensión, no vienen de otro lugar en el espacio, sino que pueden aparecer y desaparecer, dice ella. Y Bueno, dice que, eso lo da por lo siguiente. Eh, Esto es por observaciones, por experiencias. De pronto vos estás mirando un lugar, no hay nada y en un segundo ahí está la nave. Entonces vos decís, ¿cómo? Antes estaba y antes no estaba. Bueno, ahí hay varios factores. Uno es el desplazamiento inercial. Y esto les ocurre también a los científicos, no científicos, a los investigadores de la temática. Yo he tenido contacto con el doctor Greer, he tenido contacto con personas en Miami del UFO Center, y claro, ellos tienen información, pero no tienen contacto. Entonces, ¿sabés que le está faltando como una pata al argumento general de poder comprender? Eh, no saben que hay desplazamientos de estos seres que no es lineal. Hay desplazamientos que van ocupando espacio en distintos tiempos. Ejemplo, vos ves la estructura de la nave aquí, desaparece y aparece acá. No hay un movimiento en este sentido. Entonces, conceptualmente, los métodos de traslación son variados, no es uno. Y eso es lo que da los argumentos a que antes no estaban porque estaban en otra dimensión. Puede no estar antes porque venían a una velocidad tremenda que pasaron, yo qué sé, del sistema de una base a lo mejor detrás de la Luna a la Tierra en un microsegundo. Entonces aceleran y desaceleran en un microsegundo. Y dentro, eso es como si no hubiera movimiento. y para Ana Paulina Luna también dijo algo que es una congresista de los Estados Unidos, además muy cercana a Donald Trump, que es impresionante porque siempre han dicho los que hablaban en el Congreso son antiguos agentes, son gente que llega ahí, que se sienta, que dice que fue militar o que conocía tal. No, la que está hablando ahora es una congresista de los Estados Unidos, cercana al gobierno actual, que también va a decir, es que también tengo información de los seres, de los tripulantes. Y dice, hay unos que se parecen muchísimo a lo que se considera en el pasado un ángel. Porque dice, es como una figura con ojos, gigantesca. Ella dice eso y mostró incluso una imagen que la vamos a mostrar acá. Vamos a mostrar la imagen que mostró Ana Paulina y es muy parecida a las figuras clásicas de las Biblias antiguas donde se ve lo que vio, por ejemplo, el profeta Ezequiel o los que se dicen son los vigilantes del libro de Enoch. Pero ojo que lo hizo una congresista de Estados Unidos. ¿Qué piensas de lo que ella está diciendo? Que además Estados Unidos tiene seres. Ella dice eso. Tenemos información de los tripulantes, de las entidades. Bueno, lo primero que hay naves que hay de seres es cierto, y no una sola nave, porque nosotros conocemos más la historia de el caso Roswell allá por 1947 y bueno, pero los cuerpos de los seres fueron tomados. Algunos plantean que había uno de ellos vivo, bueno, yo tengo entendido que sí, que pero muere prácticamente enseguida. Incluso en el Club de las Américas, Edgar Mitchell
planteó que el padre de él tenía un campo cerca, una estancia cerca ahí de donde cae la nave, y que él sabe que la nave cayó y los cuerpos estaban y después empezó la negación. O sea, naves hay, cuerpos hay, se han estudiado esas estructuras biológicas y estos seres con conformación angelical o alas o estructuras de alas o angélicas también existen. Y Ana Paulina Luna lo dice, pero ¿sabes quién ya lo dijo? Buscá los vuelos de la Soyuz 7. La Soyuz 7, los astronautas transmitían a Tierra que estaban viendo seres con alas en el espacio. Y primero eran 4 astronautas, y perdón, 3, y decían lo que vieron. Entonces hay fotos que ellos en su momento tomaron, pero digamos, en la base decían de que era una alucinación, que todo a los pocos días llegan 3 astronautas más y se vuelve a repetir el fenómeno. Y eran seres muy grandes y estaban alejados, pero se los veía claramente que estaban observando la Soyuz 7. O sea, hay tipologías que tienen o efectos de energía que da la impresión de alas. Nosotros fotografiamos un caso de estos hace ya muchos años, seres que vibraban a 1 millón de ciclos de movimiento atómico por segundo. Era un contacto programado, tuvimos que estar 40 días previo con trabajo interno, alimentación, sexualidad, todo eso totalmente purificado, y estábamos allí en el medio del contacto. A mí me transmiten que me levante y que tome una foto. Entonces me levanto, me voy a un costado, yo veía como una fosforescencia nada más, de noche cerrada, esto en Quebrada de Luna, cerca de Capilla del Monte, lugar que algún día con mucho gusto vas a ir. Y tomo la foto y ahí están, había 4 seres luminosos y un quinto que está subiendo, y se veía como unas estribaciones que parecen alas, y está entrando a un lugar o un objeto cuadrado, luminoso, que pienso que era el acceso a algún tipo de portal o algo por el estilo. Entonces, a veces el campo de energía que los rodea, cuando son seres de muy alta evolución, generan esas estribaciones que pueden llamarse alas. O puede haber civilizaciones de planetas en donde los seres son alados, como están los delfines o como están los oanes, que son seres acuáticos en una de las estrellas de Sirio, según los dogones. Y quería preguntarte, Dante, antes de que hablemos de tu experiencia, mucha gente dice que estos seres, lo dicen a Paulina Luna también, y lo dicen muchos investigadores, estas entidades que no son de esta tierra, que no son humanos, que son no humanos, están entre nosotros también, que están infiltrados. Hablan de alienígenas o extraterrestres infiltrados. Bueno, Y hay muchas personas que dicen que han tenido experiencias y hay muchas historias en la ufología de gente que está en un cine, Enrique Castillo Rincón, y se le sienta al lado un hombre y le dice, no, yo soy de las Pléyades. Otros dicen, no, estaba en el metro de Buenos Aires, en el subte, y de repente un hombre se me hace al lado y cuando se va la luz un segundo en el túnel, tiene los ojos de otro color y me cuenta que viene de Draco, de otro lugar. Esas historias populares son muy comunes. ¿Usted qué piensa de esas historias? ¿Existen o podrían existir esos seres viviendo con nosotros? lo que dice Ana Paulina Luna es cierto en este sentido. Hay observadores impersonales. ¿Qué serían los observadores impersonales? Cuando vos querés estudiar o seguir la evolución de una civilización, lo podés hacer in situ si no venís vestido de extraterrestre. Porque imagínate, entré a la 9 de julio, acá a la carrera más importante de acá, la avenida Boyacá creo que se llama. Bueno, imagínate, vas con un extraterrestre, con el escafandra, el lío que se arma. Entonces, para ser un observador impersonal, sería aquellos seres que vienen, están entre nosotros, viven en un apartamento, tienen su vida aparentemente normal, pero no va a venir a sentarse acá a hablar de esto. No va a ir a una conferencia y a dar una conferencia del tema, porque ellos son observadores impersonales. Puede haber casos puntuales, porque a mí me ha ocurrido en un subte y me ocurrió en un bus, acá creo que se llama así, allá le decimos colectivo, 2 casos. Uno era un hombre y en el caso del bus una mujer. Entonces yo estaba muy en el subte enfrascado a mis cosas, y de pronto siento en mi cabeza, acá estamos, giro y había un hombre alto, de pelo corto rubio, tez blanca, bastante alto, más de lo común, no algo que vos digáis eso que es, pero más alto de lo normal, me mira, me sonríe, me hace así con la cabeza, baja del subte.
y el del colectivo para, yo iba en un bus a mi casa, para en una barrera, se levanta de un asiento una mujer, me mira también, me sonríe, baja y desaparece. Pues como me sonrió, yo digo, ¿por qué me sonrió? ¿Viste? Bajó y la estoy mirando y desapareció. Así nomás. Entonces, esos son los observadores impersonales. Y Ana Paulina Luna tiene razón. Pero bueno, hay otros casos en donde sí se da puntualmente lo que vos decís, lo de Castillo Rincón, que lo he conocido, hemos estado hablando en un congreso en Cartago, en Costa Rica, una persona maravillosa, maravillosa. Dante, ¿nos puedes contar algunos de esos casos antes de que nos cuentes el que tú viviste, cómo comenzó tu contacto, pero algunos de esos casos que has estudiado y que te parece, este es uno de estos casos que nadie va a poder de alguna manera objetar o es asombroso, increíble? De los casos así personales vividos, decís, mira, hay un caso puntual que me marcó la vida, en una palabra, porque yo no era un investigador de esto, sí tuve experiencia de chico de ver esferas que aparecían en mi habitación. Las esferas eran físicas, metálicas, se abrían como un diafragma y me mostraban imágenes del futuro. Yo vi muchas cosas del futuro en esas esferas, incluso a mí mismo con bigote. Te das cuenta siendo un chico de 8 o 9 años. Entonces, bueno, después en Bariloche, con 200 chicos, monjas, curas de la Iglesia Católica, en un fogón, una estrella más en el cielo, comienza a bajar, ilumina el lago Perito Moreno y viene hacia nosotros. La gente se levanta corriendo, mi hermano que estaba al lado, todos corrían para todos lados, a las carpas. Este objeto bien, yo me quedo sentado, se pone adelante mío, era como un escudo al revés, luminoso, se queda ahí, hace esto y se va a un bosque que había una cancha de fútbol, jugamos al fútbol, a la carrera de embolsado que se llama. Yo me levanto y me voy caminando para allá, no tuve miedo, no sé por qué. Paralelamente en la carpa, mi hermano le pregunta, ¿y tu hermano dónde está? No sé, estaba en el lago. Sale uno de los chicos mayores, que había uno de 20, 20 y pico de años en cada carpa, con los menores, tendríamos 9 años yo y mi hermano 8 años. Y va corriendo y me agarra de la panza y me lleva a la carpa. Ese objeto se levanta a las 4 de la mañana, se va, y todos los diarios de Buenos Aires hablaron del ovni en Bariloche. Después me pasan cosas muy, muy puntuales. Yo llevo 53 años de casado con la misma mujer, porque vos podés estar casado, sí, con la misma mujer, no, tuve 10, no, con la misma. Nos conocimos en Buenos Aires, y de noche estábamos en la casa que era de mi padre, en la terraza, y veíamos estrellas que se movían, estrellas entre comillas, y cuando llegaba a la perspectiva que vos no los veías con los tanques de agua, yo pensaba, uy, qué lástima, no lo vemos más, y se volvía hacia atrás. Si me escuchan, muévanse para la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y se movían. O sea, esas cosas visuales, estoy hablando, tengo 74, voy a cumplir. Estamos hablando, los conocemos de los 18, yo qué sé, ya me olvidé los años, más de 55 años atrás. Entonces, siempre pasaron cosas raras. Pero en 1980, ya casado, estaba yo preparando un presupuesto, te lo hago breve, te voy a la parte más importante. De pronto siento como algo, un cosquillón en el cuerpo. La luz del velador, que era muy tenue, porque mi señora dormía, porque los chicos los llevaba a la escuela temprano, comienza a cambiar todo alrededor mío y siento algo que me jala y me levanta a través de un abstractor. La terraza de mi casa es de una estructura de hormigón y arriba de su terraza, un hormigón de esos construcciones fortísimas, y había, como yo veía algo blanco que tocaba el techo y traspaso por ahí, es como que un abstractor que traspasó eso, me levantan y veo un objeto de primero blanco y lo empiezo a ver a medida que me acercaba ovalado y después se abre una compuerta. Cuando se abre esa compuerta era de un color rectangular, pero yo la voy viendo porque voy así. Y paso por ahí, eso se cierra y quedo parado frente a dos mujeres y un hombre. Estaban a un costado mío, me miran y siento en mi cabeza que me decía, no temas, no te haremos daño, tranquilo, no temas.
digo voz, pues no es una voz, vos lo sentí en tu cabeza, de algo que me ocurrió cuando yo tenía unos 5 años, que me dejan en un micro para una excursión, porque mi mamá trabajaba y me tenía que dejar ahí, y me puse a llorar y siento esa voz que me calma. Es la misma voz en mi cabeza que me quedó impregnada ahí adentro, y ella me decía que me calme, que tranquilo, y era una mujer bella, la cabeza el doble de nosotros, de un tez blanco, ojos más grandes, nariz chiquita, labios pequeños, pómulos grandes, pelo rubio. Se me eriza todo cuando la veo y la recuerdo, y la de al lado de un pelo más castaño, igual, un uniforme ceñido al cuerpo, senos, cintura, caderas, y el hombre no, más alto, delgado, también con un cuellito mau, pelo corto, rubio. Entonces ella me seguía diciendo eso, yo estaba quieto, tieso, y se acerca a mí despacio, y en su mano derecha tenía como un diamante, por decirlo de alguna forma, un cristal veteado, lo acerca acá a mi entrecejo a esta distancia, y yo siento en mi cabeza, por ella gira, y le dice a este hombre alto, ya está preparado. Yo siento eso en mi cabeza. Entonces ella vuelve hacia atrás, me dice que me recueste en la camilla, ahí giro y veo una camilla. Yo no la había visto de entrada, era una camilla que flotaba, no tenía patas, yo no veo paredes tampoco en ese momento. Entonces me voy acercando a la camilla, me recuesto. Cuando me recuesto, el hombre, el ser viene y trae como un instrumento, como si fuera una carpeta rectangular, más o menos así, y la sostenía de ambas puntas. Y me pasa por todo el cuerpo varias veces, de la cabeza a los pies, varias veces. Yo no sé, el tiempo total fue 1 hora, porque mi reloj dejó de funcionar. Entonces, cuando me traslado, pasó 1 hora. Pero varias veces, no puedo decir cuántas. Cuando este hombre se va, esta mujer me transmite que baje de la camilla. No sé por qué bajo del otro lado. Cuando bajo del otro lado, ahí veo la pared curva del lugar donde estaba y un instrumento que era como un instrumental con celdillas de distintos símbolos o cosas, no puedo recordar sus formas, pero me quedé mirando eso y pensé si con eso manejaban este lugar, este objeto. Pero yo en realidad no sabía lo que era. Ahora puedo decir si manejaban la nave, pero en ese momento decía si manejaban eso. Y ella me transmite que lo hacían, pero no como nosotros cuando escribíamos, en ese tiempo máquina de escribir, sino con la mente que ellos manejaban esa nave. Bueno, paso de vuelta, me dice que me van a descender, que no tema, paso delante de ellos, me vuelven a ingresar a ese, como un rectángulo de color, y ahí me bajan. Cuando me bajan siento vértigo, cuando subo no. Y después, y al bajar veo a mi perro, yo tenía un perro en la terraza durmiendo. Me vuelven al lugar, me quedo casi 20 minutos que no me podía mover. Ahí cuando me levantan estoy sentado y me jala. Cuando bajo vuelvo al mismo lugar y no me podía mover. Quedé como cuando estás con los pies dormidos, las manos dormidas por una posición de pronto incómoda, como electrificado. Bueno, eso para mí fue algo impresionante. La mujer se llama Maya y me ha contactado posteriormente, viniendo con naves, en contactos programados, yendo con gente, me han permitido fotografiar naves cerca, naves a 40, 50 metros nuestros, naves a 80, 90 metros, estoy hablando de naves grandes, seres físicos, seres de distintas tipologías, me transmiten información sobre, no tanto procedencia, las procedencias, cuando pregunto, me sentí como un pigmeo, en el sentido de que, qué sé yo de astronomía, ¿viste? O de astrofísica, más lo que después con los años pude un poco indagar, pero ¿cómo me dan la ubicación? Cuando vienen determinadas naves, vienen en una posición, o sea, del espacio exterior entran y vos ves la luminosidad que se va acercando y por ahí se quedan lejos, pero en una posición determinada estelar. Entonces, cuando yo hago la averiguación de qué posición estelar se retiran, es la procedencia. Entonces, me han transmitido procedencia, por ejemplo, de Beta Idris, de la estrella Aldebarán, de la estrella Sirio, del sistema de las Pléyades, por supuesto, la estrella Maya,
entre otros muchos, la estrella Vega. La de Vega no, la de Vega me la dan por unas coordenadas astronómicas que me transmiten telepáticamente, y yo no sabía qué eran. Entonces, en unas conferencias que doy en Asunción, le pregunto a un ingeniero, Oscar Corbinson, que me había pasado esto, y me dice, ¿qué números te dieron? Y esto. Haceme un favor, buscame una carta astronómica móvil y yo trato de sacarte la ubicación. Y me dio la ubicación, la coordenada Vega, y dentro de los números estaba el día y la hora del contacto. Dante, te iba a preguntar, muchas personas que han tenido contacto, o en el mundo del contactismo, se habla de que estos seres, o estas entidades, o estas inteligencias no humanas, entregan mensajes sobre lo que va a pasar. Hay un montón de personas que dicen, no, me entregan un mensaje que hay que cuidar la tierra, que el amor, la paz, y otros dicen, no, nos dio profecías de algo que va a pasar terrible, algo tremendo, un cataclismo o algo que va a cambiar la historia, un cambio planetario. Hay como esas dos, como el mensaje de paz, ámense, fraternal, otros dicen prepárense porque viene una destrucción, algo así. Dentro de esos mensajes que tú has recibido también ese tipo de profecías, de esos mensajes de lo que viene en el futuro. Sí. Mira, en un principio, de cuando estas experiencias comienzan, ¿qué hacía? Yo trabajaba tenía una empresa de construcción, o sea, yo me dedicaba a la construcción. Entonces de pronto estaba invitado a hablar en una ciudad como Rosario, como decir acá, no sé, más cerca, porque Rosario son 300 kilómetros, alguna ciudad cercana a 300 kilómetros de Bogotá, y terminaba de trabajar a las 8, 9, 10, 11 de la noche. Me tomaba un bus, porque por ahí me convenía ir en el bus, bajaba a la tarde un medio de prensa, a la noche la conferencia. Entonces, era una cosa totalmente así. Y escribía sobre las experiencias. Incluso escribí 33 boletines informativos. Perfecto. Cuando estuve una vuelta en Quebrada de Luna, ahí en Capilla del Monte, al asfalto del Cerro Pajarillo, yo quería escribir un libro. Y empiezo con el tema contacto extraterrestre y esto y el otro. Y de pronto ahí viene algo a mi cabeza mirando una ventana que da al Cerro Pajarillo que me transmiten. Dante, escribe sobre las profecías para que el ser humano no pueda decir, Padre, yo no sabía. Yo me quedé así, digo, la pucha. Empecé a buscar material, no tenía nada de la profecía, o muy poco. Bueno, vuelvo a Buenos Aires, a los 2 o 3 días, timbre. Salgo, un sobre con más de 50 páginas, oficio, sobre profecías secretas del Vaticano, profecías de Rasputín, profecías de profetas. ¿De dónde salió esto y por qué? No tenía remitente, solo mi nombre y mi dirección. Yo empecé con ese material, digo, bueno, empiezo a tipearlo y escribo mi primer libro, Clave de la Profecía. Y la síntesis es esta. La clave profética es que ha sido transmitido a través de toda la evolución del ser humano profecía, anunciando un cambio planetario de orden total que va a sufrir la humanidad. Del día y de la hora no se sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Pero va a haber un cambio planetario general tremendo. El primer motivo de ese cambio era un halón solar. El halón solar, que incluso las profecías mayas en su momento hablaban del 2012, como el tiempo. Yo he estado en un congreso invitado por Argüelles en Cartago, en Costa Rica. Argüelles es el del calendario maya, ¿no es cierto? Eh, entonces una de las profecías hablaba que el planeta iba a ser destruido por el fuego, cumpliendo un poco también la profecía de Yahvé que dice que esta humanidad no será destruida por el agua, como el diluvio, sino por el fuego. Bueno, el halón se evita con naves que generaron un descomprimiento del Sol y se produjo un estiramiento del tiempo. El segundo punto fue el impacto de un meteorito, que lo desvían, hay una transmisión a los grupos de contacto reales, incluso en ese tiempo no era tanto con internet como es ahora, nos juntamos pidiendo la intervención del desvía del meteorito, los desvían, la transmisión fue en que no íbamos a enterar como por los diarios hablaron de un meteorito del tamaño de extinción que fue desviado. Y el tercer punto es la guerra. La guerra ellos no la pueden evitar porque es el libre albedrío humano, pero a los 45 días paran los efectos, si no, ni aún los escogidos serían salvos. O sea, hoy la destrucción viene por guerra,
atómica, nuclear, entre los países que hoy están en conflicto. O sea, lo que aparece en las profecías que es realmente impactante es el futuro en parte dependería de los propios seres humanos, de su propio libre albedrío, porque la guerra es algo que no intervendrían mucho, mucho, que iniciaríamos los mismos seres humanos. Claro, ellos no pueden intervenir en nuestras acciones, a no ser que saquemos armas nucleares y la queramos mandar a la Luna para ver si es hueca, porque en realidad el espacio no es nuestro. Nosotros tenemos un límite, que es la mitad de la distancia a la Luna. Ese es nuestro espacio de interacción. Cuando vos pasás ese espacio de interacción, tenés que cumplir ciertas leyes que forman parte de este conglomerado de 200 civilizaciones que, para decirlo de una metodología humana, podemos llamar Federación Galáctica, ¿viste? Porque uno dice así, pero ¿cómo si la galaxia? No, estamos hablando de esos 5.000 años luz cúbicos alrededor de la estrella que llamamos Sol. Entonces, lo que no pueden evitar es el inicio, pero sí lo que generaría ese inicio, que sería la extinción masiva. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a preservar grupos gigantescos de seres humanos. Acá hubo fallecido ya Javier Bedoya, un pintor maravilloso colombiano. Él tenía unas obras extraordinarias. Yo tengo un cuadro que el día que vengas en Campo del Cielo lo vas a ver, donde se ve, por ejemplo, naves con astractor levantando seres humanos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se cumple la profecía de Mateo 24, cuando plantea que vendrán las nubes del cielo. Con lo único que tenés que variar es que en vez de nubes son naves. Porque ¿qué pasa? Estas naves se veían en el pasado, el término plato volador no se conocía, entonces los que lo veían decían carro de fuego, torbellino, les llamaban Marus, Vimanas, carro Puspácal, el Borac resplandeciente, la columna de fuego, los griegos lo llamaban Traps, cada uno le dio su nombre. De hecho, mi tercer libro está relacionado a los 500 nombres de las naves en la antigüedad, o sea, hasta las Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, proféticamente, iban a ocurrir estos hechos, que era el Alón, que es el comprimiento del Sol, que fue evitado, el estiramiento del tiempo de desvío del meteorito, y esto otro que no pueden evitar. ¿Por qué generan lo otro, que sería la expansión del tiempo? Porque a mayor cifra, a mayor tiempo, mayor cifra. Significa que la humanidad no va a llegar a la cifra crítica, que sería un 80%, con ascensión a la conciencia cósmica. La conciencia cósmica es algo que cambiaría por completo la forma de ver la vida y la existencia. Hoy en día nos basamos en los poderes militares, económicos, en las divisorias de idiomas, las divisorias de países, y ellos tienen otras metodologías de subsistencia. Ellos no tienen dinero, viven en unas civilizaciones basadas en el equilibrio. No es que no hay disidencias o que no hay otras civilizaciones en conflicto, de hecho las hay. Si vos analizás Basilea en el 1500 y las batallas que fueron registradas en los periódicos, Nuremberg, cuántas veces hay confrontaciones en el espacio en donde han querido ingresar naves y otras las expulsaron, estos filmadas por las estaciones orbitales. O sea que conflicto existe, como es arriba es abajo. Pero este sector está como un poco custodiando la humanidad de la Tierra. Por eso no me preocupa mucho si el 3 Atlas es una nave extraterrestre, porque ya ha tomado contacto la Federación con ellos. Eso, olvídense que no va a venir una civilización a esclavizarnos, ni a buscar agua, ni a buscar petróleo, ni a buscar diamantes, ni a buscar oro, porque hay planetas de oro, planetas de diamantes, planetas de agua, que es solo agua. Entonces no van a venir a la Tierra por nuestros recursos, ni nos van a venir a comer, ni a invadir, ni nada por el estilo. Eso es ciencia ficción, es Hollywood. Pero este otro sector que está pendiente de hace decenas de miles de años, que en todas las grandes religiones de la tierra te habla de la venida de estos seres, que los llamaron ángeles, mensajeros, seres divinos, seres celestiales, padres antiguos, los decenas de nombres, ellos están pendientes de nuestra evolución y van a generar frenar los eventos que llevarían a la extinción. Dante, quisiera preguntarle lo siguiente, y es que usted nos habla del amor, nos habla de unos seres que de alguna manera están vigilando, que interactúan con los seres humanos, pero hay gente que dicen que se han encontrado directamente con estas criaturas y que les han hecho daño, que lo manipulan, que incluso les han causado dolor.
Uno de ellos es muy famoso, Juan Oscar Pérez. Es un caso famosísimo, hasta tiene un documental en Amazon. ¿Qué nos puede hablar sobre estas criaturas también negativas que aparecen ahí? ¿A dónde lo ves? Por ejemplo, cuando alguien rapta a alguien para que sacarle lo que tiene, lo mata, lo corta, lo ¿a dónde está ese hombre lastimado? O sea, lo que ha tenido un shock, podemos llamar, como la astronauta Shirin Paper, que tiene un shock traumático de salir al espacio. Le dicen, no, no hay nada, olvídate, y cuando vaya está la nave ahí, ¿viste? Las mujeres se desmayan de las cámaras de la CNN, ustedes lo han visto eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay efectos traumáticos, por ejemplo, por ahí lo que ha tenido este señor, pero nada, o sea, es algo que él vivió y punto. Cuando en todos los años que tengo de estar en lugares que vos decís, pero ¿cómo se metió acá? Y no solo, con grupos de personas, ni siquiera una torcedura, una lastimadura, una picadura de araña, de alacrán, de víbora, una piedra que... Hay casos en el Uritorco donde personas que han ido, se han desbarrancado a lugares que decís tienen que estar muertos, porque no iban para paseo, iban por el tema extraterrestre. Y de pronto todos, no, ¿qué pasó? Y se encuentra una carcajada de ahí abajo, ¿viste? Diciendo que se cayó como una pluma, algo lo sostenía y subiendo, arañando, sin un rasguño. Yo mismo, sacando higos de una higuera gigante que tengo ahí en mi casa en la quebrada, en una escalera, imagínate la escalera más alta que vos tengas y yo subido arriba de todo. Y el higo más rico estaba, y cuando hago esto, la escalera, y hay una señora, Inés, que estaba allí abajo para recibir los hígados, ve como yo me caigo, y caigo de esa altura de espalda. Y cuando voy cayendo, yo voy cayendo en cámara lenta. Yo me siento en cámara lenta, caigo de espalda, me levanto como si nada, ni siquiera el golpe de te caes, perdés la respiración. O sea, estos seres que están generando el contacto con la humanidad, son seres realmente de amor. Porque solo estar aguantando a esta humanidad por 20.000 años tienen que tener un amor, pero grande y gigante como todo el planeta. Porque si hay seres que son incomprensibles, es el humano. Si ves una nave, querés ver otra mañana, y querés ver otra pasada, y cada vez que salís a mirar, ¿entendés? Sin querer entender y mirar un poco hacia adentro. Ellos no quieren generar pruebas definitivas, ni conmigo ni con nadie, porque la prueba definitiva lo único que hace es molestar tu vida, tu existencia, ¿eh? Pero te van dando cosas que parecen pequeñas, pero son gigantescas. Y te quería preguntar, ahora sí, sobre el Cerro Uritorco, sobre Pajarillo, sobre Capilla del Monte. Muchos de los que nos ven no saben dónde queda. Me contabas, Dante, que tienes allí un lugar también, pero ¿dónde queda y por qué es tan especial este lugar en Argentina? Mirá, el Cerro Uritorco está en la localidad de Capilla del Monte, que son más o menos 840 kilómetros al campo, mi quebrada de Luna son 850, 840 kilómetros de Buenos Aires. Está en medio de las Sierras Chicas, que se llaman, el Uritorco no llega a 2000 metros, pero son lugares de energía tremendos. Los antiguos que habitaban esos valles, que son los comechingones, los anavirones, iban a ese lugar y le llamaban el Valle de los Espíritus, porque ellos veían luces que creían que eran los espíritus de los capitanejos que se dejaban ver con luminosidades por allí. Yo cuando llego al lugar, ahí al principio, hablaba con los viejitos de 90 años, que cosían y hacían el surviré, que se llama, que son como unos mantelitos chiquititos, bordados, que lo hacían sin anteojos, leían sin anteojos a los 90 años. Bueno, una maravilla. Y me contaban de las cosas que habían visto ahí, los llamaban montes que se quemaban y sin fuego, o sea, porque aparecían luminosidades, el tren que vuela, el televisor que vuela, la casa que vuela, porque cuanto más ventanitas veían, era o tren que vuela o casa que vuela, y estoy hablando de 1985. ¿Entendés? Donde por ahí los medios masivos no existían, y estas viejitas ahí, ni había ni luz, no había electricidad, no había nada. La cosa es que a ese lugar yo llego de una forma maravillosa. 1984 yo recibo un llamado para ir a un contacto programado. Lo comento y voy con 4 personas de Buenos Aires, te hago también, te lo abrevio todo lo más posible,
Y el lugar no era el Uritorco, era una localidad que se llama Chabonier, que está pasando un poco Capilla del Monte sobre la izquierda. Llegamos allí como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, re tarde. Yo no conocía, nunca había ido. Me mando por un camino de tierra hasta un alambrado. Ahí bajo del alambrado salgo y una noche cerrada, nubes bajas, oscura. De pronto de las nubes aparece un objeto brillante, color anaranjado, se queda suspendido. Todos los que estábamos ahí estábamos fascinados y empieza a moverse y hacía un movimiento leve oscilante. No estaba quieto, hacía una oscilación. Primero, la oscilación era así, iba hacia arriba, abajo, y luego izquierda y derecha. No tengo Parkinson, pero estoy tratando de mostrar lo que hacía ahí, no allá, ahí, no sé, a 50 metros. Bueno, se hace esos movimientos, se queda estático y se vuelve para arriba. Yo creí que todo había terminado, digo, tanto viaje. Y no, ahí bueno, nos fuimos, nos alojamos en Capilla del Monte y al otro día decidimos ir a una localidad que se llama Los Terrones. Vamos a Los Terrones y acompañados por el hijo del dueño de Los Terrones, porque yo sentí que todavía había más. Llego a un lugar determinado, siento en mi cabeza que pare el auto, paro el auto, bajo del auto y del Cerro Pajarillo que queda enfrente está Uritorco, Pajarillo y Colchaquí, que el Colchaquí es el cedro sagrado de los comechingones y tiene similitudes con el Cerro Huayca, que está aquí. Hay portales similares, la historia es similar, porque los comechingones se tiraron de la cima del Colchaquí para no ser capturados por los españoles, y acá sé que los nativos, los originarios, también se escaparon, se tiraban desde el Huayca, y hay portales. La cosa es que desde el Pajarillo sale un objeto en forma de campana. De ese objeto aparece un haz de luz, como un rayo de luz corto que va girando alrededor. Cuando pasaba por atrás no se veía y se volvía a ver cuando pasaba por adelante. Te lo hago breve. De ahí sale una esfera. La esfera luminosa cruza el valle, como el Pajarillo es más alto, baja y se viene. Cuando viene, en el auto empiezan a los gritos, que no venga, que no venga, que no venga. Y viste un desván, un griterío. Yo le digo, tranquilo, tranquilo, y la esfera se queda ahí y se va de vuelta hacia atrás. Y ahí me transmiten que me aleje más, que no quede con ellos, que me aleje. Le digo, bueno, quédense tranquilos que yo me voy a alejar. Y empiezo a caminar para abajo. Me voy, no sé, caminé. Giro y veo el auto, pero lejos. Otra vez me quedo mirando la campana, esa, digo forma de campana, porque parecía una campana de un color gris plomo. Vuelve a salir la esfera y viene. Se queda flotando frente a mí. Esa esfera se llama canepla, de monitoreo. Mire, la canepla de monitoreo va desde el tamaño de una pelota de béisbol al tamaño de una pelota de ping-pong o una pelota de básquetbol. Van variando, pero no son mucho más grandes. Las caneplas de traslado tienen entre 12 y 3 metros y esas son para transportarte. Esta esfera te queda quieta. Dispara como un haz de luz muy fino, pero era un haz de luz que se veía y me toca acá. Yo no sabía que acá estaba la pineal. Y siento en mi cabeza que me transmiten esto, que ya estaba en contacto, que iba a vivir experiencias que tenía que retransmitirlas, que ellos venían no para hacer ningún tipo de daño a la humanidad, que habían estado siguiendo nuestra evolución por miles de años, que recién ahora la humanidad iba a poder comprender todo esto y que lo tenía que transmitir. Ese haz de luz cesa, la esfera se va. Cuando yo vuelvo al auto, los del auto me dicen que desaparecí. Pero yo no siento, no hubo tiempo cero, que cuando hay un tiempo cero en donde pasan 40 minutos y para vos fue nada, no, fue todo dentro del tiempo que me voy caminando, vuelvo, bueno, ahí me vuelvo a Buenos Aires, todo sigue su curso, ahí llega el momento en donde soy convocado para una expedición
en búsqueda de la ciudad intraterrena de Erx, y ahí me transmiten una transmisión de un contacto programado la noche del 9 de enero de 1986. Para esto también me dan una indicación, que vaya a un diario, que hable con una persona, todos los datos me dan, voy, lo hago, el diario era el Clarín, como si fuera acá el Tiempo de Bogotá, que me han hecho nota, he salido en notas en el Tiempo de Bogotá, y en el diario Clarín, llego allí, dijo, vengo a hablar con un periodista por el tema OVNI, pero usted está citado, ¿no? Entonces llama por teléfono, a uno le dice, ahora verás, acá hay un loco igual que vos que quiere hablar de los ovnis. El periodista era un periodista de turismo de carretera, que son los turismos que andan por las montañas, y había ido digamos, seguir el tema del turismo de carretera, y resulta que uno de los autos lo teletransporta una nave desde un lugar que lo ven por última vez y pasa como si fuera el lugar de llegada, sin cargar combustible, sin nada. Un caso extraordinario, que ese auto incluso lo llevaron a Estados Unidos. Entonces, claro, cuando él contaba eso en el diario, se le reían, que no podía ser. Cuando le dicen que hay alguien que quiere hablar de los ovnis, en vez de yo hablar, él me hablaba a mí y me contaba de todo lo que había hablado de esto con los pilotos y con todo, y que nadie le creía, y ni siquiera lo querían publicar. Entonces le digo de la expedición DER, del tema contacto, me saca la nota, voy. Y la noche del 9 de enero de 1986, yo estoy en un lugar en el medio de las montañas, en la quebrada de Macero, esperando el contacto. Entre las 11 de la noche y las 12 de la noche éramos 12 personas. A las más o menos 23:30 la nave viene. La nave era brillante, luminosa. Esto es lo que vemos nosotros, pero paralelamente, unos minutos antes, la nave había venido por Quebrada de la Luna, había pasado por un lugar con gente, la gente lo ve, deja chamuscada la copa de unos árboles muy grandes, pasa y se va para el otro lado del pajarillo, que es donde estábamos nosotros. Todo eso me entero después, al otro día. La nave se queda flotando y empiezan a salir caneplas posiblemente de traslado, pero no grandes, pero muchas, al punto que yo conté unas 16, porque las contaba y como se movían, por ahí una contaba y ya se movía a otro lado. Algunos contaron 23, 24, pero poner más de 20 salieron de la más grande. Después una se acerca mucho, uno de los que estaba al lado mío, un flaco que estaba al lado, se da vuelta y me dice, Dante, no diga lo que estás viendo, no diga. Muchos entraron en pánico, yo me quedé mirando, y ahí me transmiten, el hombre debe ver para creer, acá tienen la prueba, difúndanla. Yo creí que la prueba era eso. Todas las naves pequeñas se van metiendo adentro de la más grande, todo esto a noche cerrada, o sea que vos lo veías perfecto. Porque no era que vos lo veías arriba en el cielo, ahí lo veías, arriba de la loma que estaba frente tuyo. Y eso se va, pasa del otro lado y se ve un resplandor de unos 2 o 3 segundos. No fue, se apagó y se prendió, un resplandor. Ya había pasado el tiempo, eran ponerle 12 menos cuarto, 12 menos 10, no tenía los relojes estos que ahí porque quería ver la luz, tenía que alumbrarte con una linterna, ¿viste? Nos vamos a las carpas, a dormir. Al otro día a la mañana me despiertan temprano los chicos, me dicen, no, ¿dónde te habla Raúl Soma? Porque el grupo se dividió en 4, uno de los grupos estaba en el Uritorco, y Raúl me dice, Dante, ¿vos sabés? ¿Vieron la nave ayer? Sí, le digo, la veo por handy. Bueno, dejó una huella en el pajarillo. Ah, no, nosotros no la veíamos desde ahí. Bueno, organizo un grupo y vamos, organizé un grupo de 4, fuimos, llegamos, abrimos monte y llegamos a la huella. Yo voy con el bolseguí roto, bolseguí se llaman acá lo que usa el ejército. Bueno, yo tenía uno de esos de campaña, pues tenía la suela rota, al estar rota me lastimó toda la parte de abajo del pie, casi no podía caminar, lo ataba y se salía la atadura, pues iba todo por montaña cerrada. Cuando llego allí había como un área que se veía como quemada, pero raro porque no era quemado de abajo, era como de arriba hacia abajo, y un polvillo blanco que la menor brisa lo hacía volar. La nave, sin posarse en un ángulo inclinado, deja una huella de 115 metros de largo
por 95 metros de ancho, que es lo equiparativo aproximado de las medidas de nuestra galaxia. Entonces, esa huella fue una señal, por eso cuando a mí del otro lado, yo sin saber lo de la huella, me transmiten, el hombre debe ver para creer, acá tienen la prueba difunda, era la huella. Fue un punto de convergencia para millones de personas de todos los países, hasta el día de hoy, que se cumplen ahora 40 años, el 9 de enero ahora del año 2026, yo voy a estar ahí, no en la huella, voy a estar ahí en la base de mi casa, porque realmente fue algo revolucionario, generado por lo que se llama Federación Galáctica para la Humanidad de la Tierra. Así que yo estaba allí en un contacto programado que fue incluso documentado por el diario Clarín de Buenos Aires antes. Y bueno, Dante, es una de las historias más interesantes de todos los tiempos y sobre todo en América Latina de contacto ovni. Y esa huella, esa fotografía o esas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Y tú estuviste ahí en ese momento y te digo gracias por contarnos tu experiencia. Ya estamos llegando al final. Bueno, Y el tiempo vuela, ¿no? Tuvimos un tiempo exacto. perdido porque ya va más de una hora. No, Sí, no, ya llevamos en más de una serio. hora, es increíble. Bueno, Las historias han sido increíbles, por esto se llama Historias Paranormales y además tu testimonio se conecta con esa huella del Cerro Pajarillo que es tan conocida en todo el mundo y te digo muchas gracias a ti. Y te quería preguntar al final, ¿cómo pueden buscarte? Si alguien quiere hablar contigo, ¿tienes algún evento que vas a hacer en el 26? bueno, veremos el 26 si Dios quiere en Argentina, sí, pero no sé acá en Colombia. Pero me pueden buscar por dante.franch, que es mi Instagram. Mi correo electrónico es dantefranch@yahoo.com. Tengo una página que es bastante nuevita, que se llama Encuentro Cósmico barra video Dante Franch, que ahí doy las conferencias en vivo los sábados. Yo transmito todos los sábados conferencias en vivo a todo el mundo, o sea, me ven desde países de lo más... Tuve una audiencia desde Lhasa en el Tíbet, por ejemplo, un conocido mío que estaba ahí con IBM y bueno, me estaba viendo desde allí. Así que por todos estos medios, el dante.fran en Instagram o el dantefranch@yahoo.com son los medios más clásicos, así que muchas gracias. A usted, Dante, de verdad hace mucho tiempo quería entrevistarlo. Gracias por estar aquí en Historias Paranormales. Bueno, un placer. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Hace mucho tiempo queríamos entrevistar a Dante Franch. No sé si usted es fanático o le gustan los temas no humanos, se les llama ahora. Los temas de extraterrestres, los contactos con los seres que podrían estar visitándonos. No sé si les gusta ese tipo de historias. Si llegó hasta aquí, seguramente que sí. Y hacemos este trabajo para que ustedes se sientan de alguna manera conectados con nosotros. Tal vez no podamos, yo nunca viví un contacto extraterrestre, tal vez nunca me he enfrentado a una situación así, pero mediante este medio, mediante este video que usted está viendo, nos estamos contactando usted y yo. Tal vez yo haya grabado esto hace años, pero usted en este momento me está viendo y está recibiendo de alguna manera la información que cuentan nuestros invitados. Al final usted decide en qué creer y al final solo nos queda decirle que lo único que puede romper el tiempo y el espacio es el amor. Y por eso yo le quiero decir a usted, esté donde esté, que yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.